Me presento para los que no me conocen, soy Hernán Merlino, el profesor de la materia de base de datos. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Bueno, el mismo nombre se los explica. Algunas cuestiones administrativas. Sobre la materia en primera instancia. Hola, sí. Yo tenía una pregunta, porque soy un estudiante de Francia y no sé si estoy bien apuntado. Entiendo de que sí, igualmente, no hay ningún problema. Mandame un mail o por el grupo que vas a recibir ahora de WhatsApp y verificamos que esté todo correcto. No hay ningún inconveniente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, algunas cuestiones para resolver. En primer lugar, horario de las clases, lunes y miércoles de 7:05, arrancamos esos 5 minutos habituales hasta terminar el tema teórico del día. Número 2, con respecto a las cámaras, ya es una batalla perdida, que ya no lucho más. Como ustedes quieran, tenganlas prendidas, apagadas. He resuelto hasta que yo la tenga apagada porque nadie las prende y digo, bueno, igualemos. Siempre, al menos en algún momento, intentemos todos, así nos conocemos las caras, ¿no? Después pasamos por los pasillos de la facultad y ni siquiera tenemos idea de quién es la... Bien, Carlos. La persona que nos... Pero igual ahora, tranqui, Carlos, que no hace falta que lo hagas ahora, podés ponerlo en mute, así estás más tranquilo, pero muchas gracias por la atención. Bien, ¿cómo va a ser en términos generales la materia? Ahora, Janet. De otras dos materias superpuestas, quería saber si acepta cambios de curso o solo uno por uno. Uno por uno, Janet, los cambios. Debo ser muy estricto en esto por un simple motivo. Estoy yo solo y tengo 180 alumnos. Parece una insignificancia, uno más, uno menos, pero tengo que, si no, ya está mal la proporción profesor-alumno, sí. Así que disculpas, pero tenemos que trabajar y además nos pusimos de acuerdo en términos generales todos profesores para que sea de esta manera, porque si me decís, si yo te diría que sí y después vienen 10 más,
sería injusto para los 10 siguientes. Entonces, las reglas claras desde el principio, no tenemos inconveniente. Bueno, número 1 es eso. Número 2, ¿cómo va a ser la cursada? Al margen de ver las cuestiones curriculares y lo que tenemos que ver de base de datos, lo estándar de base de datos, vamos a hacer una fuerte incursión en los conceptos de inteligencia artificial y todos los nuevos paradigmas que se nos están presentando al día de hoy. Les hablo un poco de mi formación. Soy doctor en ingeniería. En el área de inteligencia artificial es mi fuerte. Un concepto que tienen que tener, que no sé si es para que lo valoren o no lo valoren, o tómenlo como quieran, a diferencia de la oleada de expertos de inteligencia artificial que se generan en los últimos 5 años, yo arranqué con esto cuando estaba en la facultad como ustedes, cursando la carrera de grado. Así que hace 35 años que ando con esto dando vuelta. He visto pasar todas las oleadas de la inteligencia artificial y también reconozco a todos los expertos, los nuevos expertos que han aparecido y los cuales suelen cometer errores conceptuales graves porque no tienen la experiencia en el campo. Otra de las cosas que tienen que entender es, ahora hay muchos más, ahora la situación económica más la necesidad de conocimientos de inteligencia artificial para las empresas ha hecho que muchas personas de la academia pasen a la industria. Pero hasta hace un tiempo atrás era la única persona, en términos generales, que trabajaba en la industria. Y siempre trabajé en la industria. Toda mi vida estuve trabajando de manera particular, de manera profesional, y di clases. Así que entiendo bien los dos mundos, ¿no? Los conozco bastante bien y tengo experiencia en ambos. Algún detalle más con respecto a esto. Vamos a tratar que todo lo que se vea tenga su correlato en la vida real. Lo que les voy a tratar de decir es que cada tema que estamos viendo vamos a tratar de entender por qué lo estamos viendo, cuál es la razón de tener que verlo o no para el día a día de nuestra profesión. ¿Cómo va a ser la cursada? En términos generales, yo no tomo lista preguntándole a los alumnos, pero sí lo que hago aleatoriamente, y el aleatoriamente puede ser que durante 3 semanas lo haga todas las clases y después una semana no lo haga, vuelva a ser salteado. Me tomo el listado de todos los alumnos, de todas las personas que se han conectado. Y simplemente me voy guardando esas listas.
lo puedo hacer a cualquier hora. ¿Qué quiero decir con cualquier hora? Bueno, puedo agarrar y hacerlo a primera hora de la cursada o a última hora de la cursada. No lo digo, no lo aviso cuando lo estoy haciendo, y yo después de eso sí tomo hago una pequeña cuenta para ver el presentismo que tuvieron cada uno de ustedes. Sepan que lo hago de esa manera, quiero que lo tengan bien en claro, que lo hago de esa manera, es la forma, porque muchas veces después me dicen, no, pero yo vine todo, digo, mira, y te voy a mostrar una lista, no, acá no te tengo. Acá sí te tengo, pero el 20% de los casos. Si justo te enganché las veces que no estaba, y bueno, vas a tener que, tuviste mala suerte nada más, ¿no? Pero en términos generales, es un horario que lo pusimos específicamente para que no se les superponga con otras materias, para que puedan tener capacidad de cursar más cantidad de materias durante el cuatrimestre, y así reducimos el tiempo de cursadas. Así que no, y es remoto, o sea, y por lo general a esta hora están en su casa, con lo cual la probabilidad de que no puedan conectarse, salvo que un día tengan un problema con la conexión o con la energía o lo que sea, debería ser muy bajo. Entonces, les debe quedar claro la forma en la que yo voy validando la asistencia. Después, sí, Ramiro, la idea que hicimos fue la que sufrimos todos, ¿no? Y ustedes la están pasando bastante. Cuando yo estudié era mucho más difícil. Te ponían una materia a las 3 de la tarde y una única cursada, una única cátedra de 400 alumnos. Y te lo ponían en las eras y de ahí no podía quejarte. Bueno, algunos detalles de color con respecto a la materia. Hay exámenes. El examen que se toma parcial no lo tienen que tomar como un examen definitorio de la materia ni nada, sino para evaluar más o menos el nivel en que se encuentran. ¿Cómo son los exámenes? Bueno, con todas las herramientas que tienen a su disposición y demás, y además de ser a distancia, es casi imposible que tengamos un examen tradicional. Con lo cual, los exámenes que van a ir teniendo es, le voy a pedir que utilicen cualquier herramienta generativa de inteligencia artificial generativa. La única condición, tienen que poner cuál fue la herramienta y el prompt que escribieron para obtener un resultado. Y luego de lo que pusieron, van a tener que dar una opinión propia de lo que les dio, ¿no? O sea, se le hace una pregunta X, la que ustedes quieran. Va a decir, bueno, para esta pregunta utilicé Gemini, o Copilot, o Grok, o Cloud, lo que sea. Van a poner eso. Van a decir, utilicé Cloud. Escriben el prompt que utilizaron, la respuesta que les dio, y después van a tener que hacer
una breve reflexión ustedes de lo que les dio el modelo generativo. Alguno de ustedes pensará, bueno, le hago lo mismo, se lo vuelvo a preguntar a Clau para que me haga la reflexión. Lo que ustedes deben saber es que yo todo eso, esa reflexión que van a tener que hacer ustedes, yo las voy a pasar por un modelo hecho por mí, donde me va a decir un porcentaje de certeza, el accuracy, de si está hecho o no está hecho por un modelo generativo. Los modelos generativos son modelos probabilísticos en el fondo, con lo cual tienen una estructura estándar de construcción de oraciones. Como ya los conozco y yo armo modelos generativos, puedo extraer el porcentaje de certeza que esté hecho. Entonces, si esa parte me da un porcentaje muy alto, probablemente desaprueben el examen. Ahí está la forma en que se lo va a evaluar. ¿Cuándo son las fechas de los parciales? Va a haber un parcial nada más. No tenemos una fecha precisa, porque según cómo vamos avanzando en los temas, se te puede adelantar 2 semanas o se te puede atrasar 2 semanas. Pero para que tengan un norte, tiende a ser, como todos los parciales, a mitad del cuatrimestre. ¿Por qué podría que no escribas lo que tengas que escribir, Axel? La reflexión que se te pide. Yo no tengo problema que ustedes escriban, que utilicen las herramientas, porque yo también las utilizo, y es un hecho de que a partir de ahora vamos a trabajar, va a ser un aliado nuestro, la generación, los modelos generativos. Pero, al margen de que vas a tener que poner el examen, en el examen vas a tener que poner qué modelo generativo utilizaste, la respuesta que te dio, abajo de eso vas a tener que poner una reflexión propia. Y esa reflexión es la que vos vas a tener que escribir con tus propias palabras. Lo vas a tener, ¿qué vas a hacer? Vas a leer lo que te dio y vas a hacer la reflexión. ¿Cuál es la idea? Bueno, es muy simple. Lo que estoy intentando de esto es, por repetición, que se le fijen los conceptos. Ustedes van a tener que escuchar en las clases, van a utilizar el modelo generativo para tener una respuesta de lo que se le está preguntando, pero el escuchar, el tener que leer de vuelta esa respuesta y el tener que tomar su momento de reflexión para escribir algo, ustedes por su propia cuenta, una breve reseña, un breve copete, hace que eventualmente el conocimiento sea accesible a ustedes y lo hayan adquirido. Y ahí está la parte en la cual ustedes deberían simplemente escribir lo que ustedes piensan, la reflexión, el cierre, la síntesis. Así que ahí estamos con eso. Bueno. Hacia final del cuatrimestre, otro trabajo, otro TP, va a haber un TP y un examen, segundo examen parcial. Listo. El examen parcial es el mismo.
la misma forma que les acabo de decir. ¿Y qué más? Bueno, no mucho más que eso con respecto a los exámenes. Va a haber un trabajo práctico que va a ser hecho en grupos escuchen, grupos de no más de 5 personas. El grupo tiene que estar hecho entre 3 y 5. Ya está. 3, 4 o 5. Si son 6, hagan 2 de 3. Ya está. No se pregunta más el tamaño del grupo. ¿Sobre qué tema? Bueno, a lo largo de la cursada y para antes de la mitad de la cursada ya van a tener un panorama de los distintos temas que vamos a tocar en la materia, y eso les va a dar la posibilidad de elegir y definir su propio trabajo práctico en función de los intereses que tengan. Los intereses que tienen pueden ser resolver cosas de base de datos relacionadas con el trabajo de alguno de ustedes, algún interés particular que tengan sobre algún modelo de base de datos en específico, lo que ustedes quieran. Eso es lo que van a tener que ir definiendo. Van a hacer una breve presentación del tema de no más de 5 minutos, todos los grupos, para que todos sepan más o menos lo que estamos haciendo, y continuamos con la materia y van a ir avanzando con este trabajo. Ese trabajo práctico, una de las cosas que van a tener que hacer, yo les voy a dar los lineamientos generales, pero en la presentación, esa primera presentación de lo que va a ser el grupo, van a tener que no solamente decir voy a hacer tal cosa, eso no alcanza. Lo que vamos a intentar hacer es que sea lo más similar al mundo real, al mundo laboral con el cual ustedes deben enfrentarse. Van a tener que hacer un modelo de costos, van a tener que hacer una estimación de los costos, van a tener que hacer un análisis de riesgo y contingencia de ese proyecto, van a tener que hacer puntos de control. Todo eso es en la presentación de lo que ustedes van a hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer o qué queremos? ¿Cuál es la intención de la cátedra en ese momento? Bueno, que ustedes aprendan cómo se hace una presentación profesional. Como ustedes, cuando tienen que resolver en sus trabajos un problema, no es solamente resolver el problema. Implica el costo de ese problema, cómo tiene que ser devengado ese costo, o sea, necesito poner todo el dinero al principio o lo tengo que hacer prorrateado en el tiempo. ¿Cuáles son los riesgos del proyecto? ¿Cuáles son los puntos de validación? ¿Cuáles son las formas de, luego de esa validación ante problemas, cómo tomo la decisión si abandono el proyecto o no? ¿Cuál es el equipo que voy a tener? ¿Cuál es la experticia de cada uno de los integrantes del equipo? ¿Cómo voy a hacer la puesta en producción de esto? ¿Cómo voy a hacer la verificación a lo largo del tiempo del proyecto que yo hice? ¿Y cómo voy a hacer el decomiso del proyecto? Cuando ustedes presentan en el mundo real una propuesta de trabajo
o lo que sea, como mínimo, no quiere decir que sea todo lo que hay que presentar, pero como mínimo ustedes tendrían que ser capaces de presentar y responder todas las preguntas que les acabo de formular. De los puntos que acabamos de ver, deberían tener que entenderlos. ¿Por qué es tan importante y hacemos tanto hincapié en esto de los costos, el equipo, el proyecto? Porque no sirve ser un buen programador hoy por hoy. Simplemente no sirve, ya no alcanza. Uno tiene que tener una complejidad mucho más grande en el desarrollo de su profesión. Bueno, tener los dos parciales sumado al trabajo práctico, la aprobación del trabajo práctico, les habilita el examen final, ¿no? Tener la firma de trabajos prácticos es tener los dos parciales aprobados más el trabajo final. No se promociona la materia, ustedes tienen que presentarse al final religiosamente y va a haber un trabajo, un examen final presencial, como todos los exámenes finales, en la facultad. Eso sería la regla con la cual estamos trabajando. Con respecto a lo que preguntaban del grupo, yo antes tenía un grupo donde se sumaban personas. Y esas personas que se iban no se bajaban nunca. Entonces tengo alumnos de hace 5 años que siguen haciendo preguntas. Entonces resolví arrancar este cuatrimestre con, ahí le acabo de pasar el chat, el link para que se sumen. Para que tengamos un grupo de WhatsApp que es solamente de este cuatrimestre, ¿entienden? Si algún compañero de ustedes que no está en el cuatrimestre le pide esto, díganle que no, es solamente del cuatrimestre este link. ¿Por qué? Porque no vamos a contestar nada que no sea referido a este cuatrimestre. Y por otro lado, después de pasado un cuatrimestre, o sea, cuando finaliza el segundo cuatrimestre del 2026, va a ser dado de baja. Bien. Ahí veo que se están sumando todos. Perfecto. Bueno, creo que los temas administrativos los hemos tocado todos. Pasemos a algunos conceptos que me gustaría empezar a tocar. En primera instancia, les voy a comentar algo que veo en el último tiempo sobre la carrera de Ingeniería Informática.
salen en los periódicos, en los canales de televisión, en los youtubers, en los influencers, en múltiples lugares, la falta de, o la no necesidad de estudiar ingeniería de software, es decir, la carrera que están cursando ustedes. Algunos conceptos básicos que tienen que entender de esto. Y esto es información general de la carrera que están corriendo, no es información particular de base de datos. Pero es bueno, en momentos de incertidumbre, que tengan información para que puedan tomar sus propias decisiones. Bien. El primer concepto que todos nosotros debemos entender es el siguiente. Cuando escuchamos a personas que dicen no hay que estudiar más programación, no hay que estudiar la carrera de ingeniería de software, vamos a hacer la carrera de ingeniería, la licenciatura o ingeniería, lo que pongan en inteligencia artificial, sepan que yo soy de ese palo, pero mi opinión es contraria a todo eso. Lo que realmente me provoca a mí cuando escucho, no sé, al dueño de Nvidia o a Marcos Galperín, que por supuesto son tipos súper exitosos, que tienen muchísimo más dinero que yo soy un simple profesor que apenas llego a fin de mes, ¿cómo voy a contradecir a estos popes? Entre otros que hablan, ¿no? Hasta Bill Gates dice esto. Y yo esta es mi posición, y es una posición simplemente, pero para que ustedes tengan herramientas para generar sus propias opiniones y puedan reflexionar sobre esto. En primer lugar, que hayas triunfado en un área de tu vida no te habilita para que tengas opiniones certeras en todos los aspectos de tu vida. Un ejemplo para que tengamos todos presentes y que esta regla se aplica en todos los aspectos de la vida. El Diego, no podemos decir que no fue el mejor jugador del mundo. Uno podrá comparar con Messi, si uno era mejor o el otro, pero tenemos que tener suerte en nuestra vida para que del mismo país salgan los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Bien. Nadie puede negar la capacidad del Diego, pero en otros aspectos de su vida, el Diego no era el mejor, todos lo sabemos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que una persona que tenga una habilidad en un aspecto que haya levantado Mercado Libre o que haya levantado Nvidia, no quiere decir que todas sus opiniones necesariamente van a ser correctas o van a ser acertadas. Se pueden estar equivocando e inclusive yo lo que estoy diciendo en este momento puede ser que sea equivocado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que definir es el principio de la duda. Todos nos podemos equivocar. Y acá les doy mi planteo sobre esto que constantemente están hablando en el último tiempo. Bien. Ustedes todos piensan que con Cloud, con Copilot, ChatGPT Code, la programación ha dejado de existir. Nadie va a necesitar programar ni entender lo que es una base de datos porque le vas a hacer, quiero hacer una aplicación que haga y él te la va a hacer. Y te la hace y funciona.
Bárbaro. Les voy a poner un ejemplo, ahora les voy a dar un ejemplo de cuando yo tenía mis 20 años, estaba en la facultad, estaba trabajando y cuando uno buscaba un trabajo ahí, ¿cuál era el tipo de examen que te tomaban para ingresar a un trabajo? De programador, igual que ustedes pueden estar buscando en los primeros pasos de su vida. El punto de entrada, en términos generales, es la programación, pura y dura. Siempre les comento un examen que me tomaron. En esa época había 4 lenguajes de programación, había más, ¿no? Pero los 4 lenguajes de programación que vos encontrabas en la industria, cualquiera sea, pero que encontrabas eran 4. C, en realidad el orden era COBOL, el más usado, Fortran, el segundo, Assembler, el tercero, y C, el cuarto. No C++, C, no existía el C++, C. 4 lenguajes, eran esos los 4. En la facultad nos daban los 4. No veíamos otro lenguaje de programación, eran esos 4. Una vez me presenté a un laburo. Y además los lenguajes de programación era muy común que vos tuvieses COBOL y Assembler. Y un poquito de Fortran para algunas cuestiones de matemática. Pero lo que era más común era COBOL y Assembler. ¿Por qué? Porque primero había estado el Assembler solamente, el COBOL ingresó fuertemente y lo que se hacían en determinadas situaciones tenías rutinas de Assembler que las invocabas desde COBOL y lo de siempre, nada del otro mundo. Entonces, un examen que me tomaron, me hicieron 3, 4 preguntas de COBOL, un pequeño apareo de archivos que tuve, todo esto en papel y lápiz, entiendan, ¿no? Acá no había computadora, nadie, te daban un papelito, un lápiz, te dejaban ahí en un escritorio y vos tenías que escribir. Me pidieron en COBOL hacer un apareo de archivos, que era muy común eso, y después, la última pregunta del examen, me dieron un pedazo de código en Assembler y la pregunta que se me formulaba era, reduzca los ciclos de CPU. Entonces tenías que reescribir el código para que haga lo mismo, pero consumiendo menos ciclos de CPU. A ustedes, por supuesto, les debe parecer una cosa de otro mundo, pero a nosotros nos tomaban los exámenes en la facultad y eran eso. Un examen de Assembler era, bueno, escriba tal cosa, pero también estaba esto, reduzca los ciclos de CPU. Y los trabajos prácticos eran con herramientas que vos contabas cuántos ciclos de CPU estaba consumiendo cada instrucción de Assembler y cuántos ciclos vos podías llegar a ahorrar modificando el código, pero manteniendo la esencia del programa que haga lo mismo que estaba haciendo hasta este momento. ¿A cuántos de ustedes le tomaron un examen para entrar a un trabajo así? ¿A alguien? No, a tan bajo nivel no, profe. Sí se toma a veces que te muestran código y te preguntan qué está mal con este código y podés llegar a ser Perfecto, pero ¿los ciclos de CPU te pidieron alguna vez, Mauro? No. Sí, una vez me tocó identificar un producto cartesiano en una cosa como para decir acá hay un problema, pero no sigo ese punto. Perfecto. Complejidad, ok. Bárbaro. Bien.
¿Qué les quiero decir? No es que somos mejores los viejos, no, es lo que les quiero representar, chicos, es que no es que no tenés que saber, a partir de ahora no tenés que saber programar. Ustedes siguen trabajando como programadores y hoy les toman otras cosas. La única diferencia que hubo cuando yo estaba buscando mis primeros trabajos y el ahora, que lo están buscando ustedes, la diferencia, ¿qué es? Que cambiaron las herramientas. Pero no es que ustedes no tienen que saber programar. Tienen que saber programar. Y cuando se escucha, no hay que programar más y porque Copilot, todo eso, no es así. Lo único que van a tener que hacer es encarar el problema desde otro punto de vista. Pero no es que no tienen que saber programar. ¿Por qué? Si Copilot te dice, te da un programa, te devuelve un programa con un prompt que vos utilizaste. Vos lo ves, corre, compila. Pero que compile no quiere decir que esté bien hecho. Si compila, lo único que podemos definir es que no tiene errores de sintaxis. Después, si hace lo que se le pidió, podemos decir podemos aseverar en segunda instancia que la funcionalidad es la que se le pidió. Pero podemos estar cazando mariposas con un cañón, consumiendo recursos excesivos, el tiempo de respuesta lento. Entonces ustedes tienen que entender eso. Tienen que entender cómo es la estructura básica de una aplicación, cómo se puede mejorar. Y tienen que saber programación, a diferencia de lo que todo el mundo dice. Porque ¿cómo van a saber ustedes si algo está bien hecho o mal hecho si no saben programar? Es una habilidad que se la debe abordar desde otro punto de vista, porque estas herramientas han traído un cambio de paradigma, pero no quiere decir que uno tenga que abandonar esa habilidad, sino que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos simplemente. ¿Estamos? Bien. Una situación también importante que tienen que entender es, ¿y ahora cómo hago yo para adaptarme a los nuevos tiempos? Bueno, ya lo han visto ustedes, ya tienen las herramientas. Lo que pasa que era algo que quedaba ahí medianamente en el inconsciente colectivo del programador y que se utilizaban 2 o 3 vestigios de una técnica que la conocen todos ustedes y ya seguramente a esta altura de la carrera ya la vieron, que son los patrones de diseño. Hoy por hoy, con los modelos generativos, los programadores tienen que tener mucho más conocimiento y ser mucho más fieles a los patrones de diseño, a los patrones arquitectónicos, los patrones de programación, que lo teníamos hasta hace un tiempo. En términos generales, hasta hace poco tiempo, uno con saber 2 o 3 patrones estándares de lo que trabajaba, el típico MVC para un sitio web tradicional y alguna cosa más, el singleton a nivel de programación y tener algún que otro patrón. Por ejemplo, en base de datos, uno tradicional era el Active Record. Ya está, no necesitaban más. Ahora, con estos modelos generativos, ustedes se tienen que hacer expertos en conocer cuáles son la mayor cantidad de patrones de diseño arquitectónicos, de programación, saber cuáles son sus diferencias y
cuando ustedes están aplicando, preguntando, hacemos una aplicación, no tienen que preguntarle, hacemos una aplicación que haga tal o tal cosa. Le dicen lo que quieren, pero le van a tener que especificar que aplicame tal patrón, aplicame acá tal patrón, aplicame acá tal patrón y aplicame acá tal otro patrón. Y referenciámelo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ustedes van a tener el control de que la aplicación está ordenada, que es eficiente. Pero además, esto lo que ustedes están haciendo se llama bytecode, bytecoding o bytecode. El bytecode es generación de código a través de modelos generativos, donde ustedes escriben prompts y el modelo les escribe el código. Uno de los problemas que se generan con el bytecode es que cuando uno empieza a escribir mucho código de esto, a los 3-4 meses de estar implementando la solución, nadie conoce el código que hay, que hace el código. Nadie puede tener la capacidad de hacer un debug completo del código porque esa función la delegaron en un modelo generativo. Pero si ustedes cada vez que generan, porque acá también tienen, y acá va la realidad del mundo, ¿no? Que se lleva las patadas muchas veces con la academia. Si ustedes, como programadores en una empresa, utilizan Cloud Code y después se ponen a ver y a divaguear cada vez que le da algo, todo el código, la supuesta ventaja que les daba el utilizar los modelos generativos, que era la velocidad y la puesta más rápida en producción de estos modelos, ¿qué hacen? Se pierde. Entonces no tenemos ventaja y perdemos ante la competencia. En la jungla de las consultoras, de las empresas que desarrollan software, esto es una jungla. Pierden terreno. Entonces no me puedo poner a ver, tengo que evaluarlo desde otro punto de vista rápidamente. Y también voy a tener que trabajar con esto. Entonces, lo que van a tener que entender es resolver la cuestión de los patrones. Si ustedes desarrollan una aplicación si ustedes tienen que resolver eso, tienen que trabajar con patrones y tienen que ser muy estrictos en los patrones. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una estructura ordenada de patrones, lo que van a tener que hacer era nada más ver dónde están los patrones y si tienen la estructura que debe tener el patrón, ya está. Se sacaron el problema de encima, no tienen que revisar todo el código y eventualmente ante un debug saben en qué parte o qué patrón tienen que ir a chequear. Entonces, eso de que no tienen que aprender programación más, que tienen que aprender simplemente algo de matemática y algo de lógica, como si ahora ya ustedes no lo tuvieran que haber aprendido, creo que es un tema erróneo. Lo único que hay que hacer seguramente es ya no ocuparse tanto de que si el lenguaje de programación va con punto y coma o está identado, y ocuparse quizás un poco más en conocer
las decenas de patrones que pueden estar interactuando dentro de una aplicación para que cuando yo utilice y haga bytecode pueda decirle específicamente cómo tiene que orquestar la aplicación que está escribiendo y no dejarlo a su libre albedrío. Con lo cual lo que ustedes están viendo es, necesitamos no saber de programación, no, tenemos que encarar esto desde otro punto de vista. Y eso era lo que me gustaría que se tomen un tiempo de reflexión para poner como un límite a toda esta locura colectiva en la cual estamos viviendo, donde se creen que la ingeniería de software va a desaparecer. No, la ingeniería de software cada vez es más importante, porque el grado de abstracción con el cual nos estamos manejando cada vez es más alto. En consecuencia, el análisis, el diseño, pasa a tener un valor significativo. Quizás un valor que hasta este momento no es que no tenía, sino que estaba compartido por la trilogía de la ingeniería de software, que es análisis, diseño y programación. La programación quizás ahora tenga un poco menos de incumbencia, pero eso no quiere decir que desaparezca. Pero sí lo que tiene ahora es el diseño es mucho más importante. Antes teníamos un arquitecto, ahora cada programador va a ser arquitecto de la parte que le corresponde, porque va a ser un conglomerado de patrones que tienen que interactuar. Y el arquitecto senior de la aplicación es el que sabe, solamente debe pensar los patrones arquitectónicos y de diseño, pero los patrones a nivel de programación, que nos lo va a dar el bytecode, los tienen que saber los programadores. ¿Ven cómo interactúa esto? Piénsenlo por ese lado. Por ese lado es mucho más probable que decante esto nuevo del bytecode y no que ustedes sepan que no tengan que trabajar más y sepan escribir un prompt nada más. Para ir cerrando esta idea, les voy a dar dos pequeños ejemplos, dos pequeñas historias que no tienen nada que ver con la computación, pero para que entiendan el valor de entender la programación en la era del bytecode, con otros ejemplos que vamos a extrapolar a esto. Al margen de que se discute si Cristóbal Colón fue el primero que descubrió América o no, seguramente hay indicios de que indudablemente no, y no son los indicios que los vikingos llegaron antes, que los pescadores vascos siguiendo a las ballenas vieron la costa de Terranova, todas esas cosas, no. Los primeros que fueron los que entraron por Alaska y descubrieron el continente. Pero al margen de esa discusión secundaria para nosotros, el concepto es que Cristóbal Colón indudablemente fue el primero que inició los viajes transoceánicos. Hasta ese momento, en ninguna parte del mundo se generaban viajes transoceánicos. Los viajes eran medianamente pegados a la costa.
Colón fue el primero que lo resolvió. ¿Por qué les cuento esto? Por una sencilla historia que realmente parece mentira, pero fue verdad. Uno de los grandes problemas cuando empezaron a hacerse los viajes transoceánicos era la deficiencia en un conjunto de vitaminas. Las personas morían por la ausencia de vitaminas, porque no consumían, podían tener agua, historia apasionante de por qué no llevaban agua arriba de los barcos. Si ustedes un día búsquenla, no llevaban agua arriba de los barcos y llevaban alcohol, en cualquiera de sus formas. Pero al margen de eso, morían por la falta de vitaminas. Entonces, un viaje transoceánico, salían 60 personas en un barco y volvían 10, 12. Pero no volvían 10 o 12 porque habían tenido tempestades, habían caído. No, simplemente porque morían por la falta de vitamina. La falta crónica de vitamina genera hemorragias internas y demás cosas que terminan produciendo la muerte. En ese momento, en 1490, 1500, no se sabía qué pasaba. Y un día, por casualidad, se dieron cuenta que si miraban al norte, a donde estaba la estrella polar, a las 12 de la noche, y comían una naranja, la tasa de muerte reducía en un 90%. Salían 60 y volvían 50 quizás. Bárbaro, qué bueno, encontramos la solución. Entonces empezaron a llevar cítricos en los viajes transoceánicos. Entonces el ritual, a las 12 de la noche, miraban dónde estaba la estrella polar y se comían una naranja. Después, los viajes empezaron a hacer más para el sur y no podían encontrar la estrella polar. Entonces dijeron, bueno, debe estar por ahí, más o menos, me debo haber, por ahí está. Y esperaban más o menos a las 12 de la noche y se comían la naranja. Otro día les agarraba tempestades. Y no solamente que ya no sabían dónde estaba la estrella polar, sino que no sabían si eran las 12, las 3, porque en ese momento estaban luchando con la tempestad para que no se les hunda el barco. Y dijeron, bueno, vamos a comer igual la naranja. Y la comieron. Y se dieron cuenta que la tasa de sobrevida era la misma, con lo cual infirieron que no tenían que mirar al norte, no tenían que esperar a las 12 de la noche, sino que lo que hacía la diferencia era la naranja. Bárbaro. Tuvieron que pasar 4 siglos hasta que a finales de 1800 se descubrió que la naranja tenía un componente, que no era toda naranja, que había un componente que era la vitamina C, que era lo que hacía la diferencia y lo que era realmente lo que importaba. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Además de que me gusta contar historias, es por lo siguiente. Si ustedes estudian ingeniería en software y se desarrollan como programadores, saben de diseño, saben de patrones, van a estar en el 1900. Los que solamente escriban PROM
van a estar en 1492. ¿Mm? Reflexionen sobre esa historia, porque es lo que pasa. Cuando a ustedes no saben programación, no saben absolutamente nada, pero saben escribir un prompt y le dieron un cursito en educación IT, donde les enseñaron cómo compilar un programa en Python y les dicen que son programadores, está muy bien, pero les están mintiendo. Pueden obtener un resultado simple, rápido, sí, pero no conocen la esencia, no tienen el conocimiento profundo de lo que se encierra por detrás. ¿Estamos? Eso es muy importante, que lo entiendan. Y esa es la diferencia. Ustedes van a conocer el subyacente, cómo está, y van a poder evaluar los resultados de lo que lo dan los modelos generativos. Las otras personas no. Van a estar mirando al norte a las 12 de la noche chupando una naranja. Y ustedes lo tienen que ver con esa imagen. Háganse por un instante esa imagen. Esas son las personas que no entienden el subyacente de la programación, que no entienden cómo la programación y entender la ingeniería de software en todas sus partes, la arquitectura, el diseño, la programación, el testeo, el decomiso de las aplicaciones, el check y el recheck, el debug de las aplicaciones, todo eso hace que ustedes tengan un plus, un valor que el mercado lo va a reconocer. En este momento no, porque este momento es como cuando aparece, hay una explosión y todavía está todo el humo, la capa, ¿viste? El material en suspensión y no se ve nada. Bárbaro, pero eventualmente la ley de gravedad actúa y baja todo eso y vemos lo que tenemos. Y lo que vamos a ver es que hay un conjunto de personas que han seguido el camino apropiado, entiendo que son ustedes, y que van a hacer la diferencia cuando baje toda la espuma de esto de la inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, mi área de experticia es la inteligencia artificial. ¿La estoy criticando? No, sino que les estoy diciendo cuál es el marco. Por otro lado, la segunda historia que les quería comentar. Los autos, como autos, empiezan a finales del 1800. Los primeros autos que conocemos son carretas que le ponen un motor a explosión. Y cambiamos el caballo por el motor a explosión. Y después vamos en la primera década del 1900, empezamos a tener autos más parecidos o que se ven más similares a lo que nosotros entendemos por el concepto de autos. Bien, les pido por un instante que se enfoquen en el 1900. Pónganse en esa época. ¿Quiénes eran los que estaban más preparados para tomar las riendas del cambio en esa época? De los autos, de toda esta innovación que venía. Que hoy sabemos que era una innovación que no cambió, que no se detuvo, sino que simplemente fue creciendo con el tiempo. La respuesta que ustedes me deberían dar es los que manejaban carretas. Los tipos que manejaban carretas, lo único que tenían que
cambiar era una rienda por un volante. Después era técnicamente más o menos lo mismo. Ustedes son las personas que están manejando carretas, los carreteros. Ahora, ¿qué pasó en el 1900? Hubo personas que eran carreteros y vieron esto y se sumaron a esto, no lo negaron, se volcaron de lleno a esto y empezaron a manejar autos. Y eran los que tenían experiencia. ¿Por qué? Porque las ruedas se seguían atascando como se seguían atascando las carretas, los problemas de logística de los autos eran más complicados que los problemas de logística de las carretas, pero uno tenía inculcado el concepto de la logística de los materiales para que las carretas sigan funcionando y lo podían extrapolar a los autos. Todo eso, muchas personas que eran carreteros lo capitalizaron y se subieron al mundo de los autos. Pero hubo carreteros que dijeron, no, esto de los autos no va a funcionar, esto de los autos es pasajero, esto de los autos va a desaparecer, o esto de los autos es solamente para gente muy rica para que tenga un juguete sofisticado. ¿Por qué le cuento este ejemplo? Que es obvio que todos hoy dirían, no, se tenían que haber sumado los autos. Ojo, es muy fácil verlo ex post, como dicen los abogados. Ex post, o sea, después que pasó, cuando yo veo la película, era muy fácil, ya la vi la película, ¿cómo no se subieron? Lo difícil es verlo ex ante, es decir, antes que pase. Esa fue la decisión que tuvieron los carreteros, entre adaptarse o no adaptarse. Los que no se adaptaron, eventualmente fueron perdiendo el trabajo hasta que desaparecieron. Los que se adaptaron continuaron en la ola del cambio y pudieron trabajar, progresar, que es lo que en términos generales todos nosotros aspiramos. Bien, la inteligencia artificial es eso. Este boom de la inteligencia artificial es, ustedes son los carreteros, son los que están en la mejor posición para subirse a esta nueva ola. Porque tienen los conocimientos. Va a haber gente de afuera, va a haber abogados, va a haber contadores, va a haber actuarios, va a haber matemáticos, va a haber físicos que se van a sumar, sí. Que ya se sumaron, sí. Y que van a seguir viviendo de esto, también. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que no saben de sistemas, ninguno de ellos. Yo, por ser investigador formado y por estar en varios institutos de investigación de la universidad, estoy rodeado de doctores en matemática, doctores en física, otros doctores de otras ramas de la ingeniería, más que de la informática, doctores en economía, y todos hacen inteligencia artificial y hacen, pero a los que tengo más afinidad, a los que tengo una relación, les comento cuáles son sus errores. A los demás los dejo que hablen. Ninguno de ellos saben hacer aplicaciones. Todos creen que lo que hacen es una aplicación y lo único que hicieron es entrenar un modelo. ¿Entienden la diferencia? Todas estas personas que entraron en el último tiempo, muchas de ellas van a ser repelidas. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de modelos en cualquiera de sus variantes de inteligencia artificial es algo que también hace el bytecode. Entonces, fíjense cómo siempre terminamos en el mismo lugar.
ustedes tienen que dar soluciones de valor, una aplicación que tenga valor. Y eso, la inteligencia artificial es un componente mínimo de todo el modelo. Porque tiene que haber una aplicación, tiene que haber cuestiones de ciberseguridad, cuestiones de análisis, cuestiones de usabilidad, cuestiones que no se ven en ninguna otra carrera, salvo en esta. ¿Estamos? Reflexionen sobre estos aspectos para sacarle la incertidumbre, para que se saquen de encima la incertidumbre de estos tiempos donde no tendría que haber estudiado tal otra cosa. Está mal. No, esto es lo que ustedes tuvieron que instalar, porque tienen el conocimiento completo. No tienen islas de conocimiento, que parecen que son la única isla, no, pero hay un montón de continentes más alrededor, que es todo lo necesario para armar una aplicación. Entrenar un modelo de inteligencia artificial no es una aplicación, solamente entrenaste un algoritmo, que es una receta que se puede repetir. Ustedes le agregan valor al desarrollar aplicaciones. Es muy importante que entiendan eso. Y como cierre, lo que les quiero decir es, van a ver que hay muchas más carreras que licenciatura en inteligencia artificial, ingeniería en inteligencia artificial, tecnicatura en inteligencia artificial. Yo se los voy a traducir de esta manera. Es lo mismo que ustedes hagan una ingeniería en carburadores. Todos saben lo que es un carburador, ¿no? Bien, gracias Ramiro. Axel no sabe lo que es un carburador. Los motores a combustión, los motores que tienen todos los autos, ahora tienen inyección electrónica para mejorar la explosión y todo. Antes tenían algo que era un carburador donde se gestionaba, era el centro, lo más importante de un motor a combustión. Ahora la inyección electrónica y todo eso lo ha cambiado. Pero el carburador era algo que cuando todos metíamos las manos en los motores, lo armábamos, lo desarmábamos y todo eso. La idea, el concepto de carburador es una partecita del auto. Y dentro del motor es una partecita de dentro del motor. Ni siquiera es todo el motor. ¿Es una parte importante? Sí, pero es una parte. Cuando ustedes ven ingeniería en inteligencia artificial, le están enseñando a arreglar carburadores. Nada más. No le están enseñando otra cosa. Todo lo que viene alrededor del auto, todo lo que viene alrededor del carburador, el motor, y todo lo que viene alrededor del motor, el auto, no lo están viendo. Pero cuando ustedes están estudiando ingeniería informática, ustedes están viendo el carburador, el motor y el auto. Y no solamente eso, están viendo el diseño, cómo debería ser agradable. Están viendo la usabilidad, el Homero móvil, ¿se acuerdan? Bien. Se tienen que llevar eso. Se tienen que llevar muy presente estos conceptos y reflexionarlos para sacarse cualquier intriga, cualquier ansiedad, cualquier problema que ustedes crean que podrían llegar a tener. ¿Está? Con la carrera. No, me equivoqué, tendría que haber hecho tal o cual cosa y tendría que haber... No. Están en el lugar indicado, en el mejor lugar y en el mejor momento que podrían. Me habría gustado tener su edad en este momento, porque es la mejor oportunidad que pueden tener. Entender la ingeniería de software en su conjunto
y con lo disruptivo que es la inteligencia artificial, ustedes van a poder hacer algo maravilloso, aplicaciones que le van a poder dar un valor significativo a las personas que las usen. Están en el mejor lugar, chicos. Ténganlo por sabido. Bueno, escucho opiniones o preguntas o lo que ustedes quieran. No, yo creo que usándolo también laboralmente ayuda mucho al poder incluso usar la IA, al tener todos estos conocimientos. Más allá de hacer bien la aplicación, sino el hecho de poder debatirlo, porque la IA es un lenguaje natural, medio que tenés que debatir muchas veces cuando hay algo técnico en el medio. Y sirve un montón estar bien armado. Exactamente. Imagínate si vos tenés que hacer, o sea, hay cosas que, no sé, una VM. Bueno, hacemos una VM y él te lo hace. No va a tener ningún problema. Pero bueno, esa es la diferencia. Y eso, Gonzalo, es lo que tenés que, hacia donde vos tenés que enfocarte. Uno de los desafíos que van a tener que superar en su carrera es el dilema de la uva. ¿Qué es el dilema de la uva? ¿A qué llamo el dilema de la uva? Los trabajos los conseguimos rápidamente. En términos generales, todos ustedes, por la educación que están recibiendo, pasan cualquier examen en cualquier laburo, comparado con otras universidades. Pero cuando uno está adentro ya tiene un trabajo, tiene una carrera, una estadística interesante, empírica más que nada, de mi experiencia de ir recorriendo tantas empresas, viendo, hablando, lo que veo es que en los primeros años la gente de la uva pica en punta, ¿no? Son los que más quieren todo. Pero cuando pasan los años, esa especialización se vuelve en contra de nosotros, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque después con el tiempo, vos ves que como tenemos un grado de técnica bastante importante, lo que sucede es que nos encasillan en eso y pasan los años y seguimos trabajando. No es que no tenemos trabajo, seguimos trabajando todo, pero no subimos en la escala de las empresas en la misma proporción. No es que no suben, suben algunos, pero no suben en la misma proporción que las otras universidades. A ver qué me dice Gonzalo, empezamos a ver clavos en todos lados, encasillar todo en el mismo caso. No, pero al margen de eso, te tiran siempre los muertos. A vos te tiran los peores trabajos, entonces te tienen, ok, no te joden, estás bien, estás perfecto, pero no, o sea, te encasillan en el sentido de cualquier cosa que no funciona o cualquier problema difícil, terminás teniendo que resolverlo vos. Y como nos gusta eso, al principio es maravilloso, pero después no sé si es tan bueno, porque no podemos desarrollarnos completamente en nuestra vida profesional. Pero bueno, un comentario aparte. Bueno, chicos, por el día de hoy, esta introducción, espero que se tomen un tiempo de reflexión para que lo piensen y puedan avanzar en esto. Nos vemos el próximo miércoles, ya con el arranque de la materia de manera oficial. Nos vemos, chicos.